para terminar la presentación, ¿cierto?, de nuestro proyecto, vamos a crear un set de iluminación no muy complejo. Ya habíamos puesto la clase anterior un domo, que es una de las luces como ambientales que genera Arnold, y que en definitiva, si yo presiono el botón de render, acá ya va a mostrar, ¿cierto?, lo que hemos venido desarrollando. Voy a tratar de crear un set donde podamos tener una luz principal, una secundaria, de tal manera de que podamos tener una mejor visualización de nuestro modelo, es decir, definir mejor sombras, ¿ya? Para poder tener esta idea de resaltar, ¿cierto?, las hendiduras, los volúmenes en general, ¿ok? Así que este domo, que tenía un origen, lo voy a eliminar. En definitiva voy a crear un set. Voy a tener mi referencia ahora un poco más afuera. Y voy a tratar de construir aquí un piso, ¿cierto? Para que le dé como una plataforma. Así que desde el outliner voy a ordenar, ¿cierto?, los modelos que tengo acá. Los voy a seleccionar, lo arrastre, ¿sí? Y voy a poner control G para que todos los polígonos queden ahí en el grupo auto, lo voy a llamar. ¿Okay? Bueno, ese grupo que contiene todos los modelos lo puedo mover, lo puedo reubicar. Entonces voy a crear una plataforma, una base con un plano, voy a crear un plano, y ese plano le puedo dar yo una escala bastante grande en relación al auto, pero sobre todo quiero dividirlo, agregarle más subdivisiones. Que lo puedo hacer, ¿cierto? Si tomo el plano y acá abajo en el outliner, perdón, en el channel box, hasta donde están los inputs del plano, puedo poner en las subdivisiones unos 20. La idea es, voy a apagar la grilla aquí porque me está molestando. La idea es tener un espacio amplio, ¿verdad? Para que cuando ponga la cámara, ¿cierto?, esté todo como cubierto, no se vea como el fondo negro que habitualmente se ve. Entonces, voy a aplicar en este plano un deformador. El deformador lo que va a hacer es, ahí selecciono el plano, voy a Deform, y voy a aplicar un deformador que está aquí en Non-Linear que se llama Bend. Bueno, este Bend es un eje que permite una curvatura del modelo, por eso es que se ve una línea. Esa línea yo tendría que ubicarla como a lo largo del plano. Así que con la E la voy a rotar. Ahí para que quede unos 90 grados rotada en ese sentido. Y en los atributos de ese bend hay un atributo que se llama curvatura. Entonces, por ejemplo, si yo la activo, la muevo con el botón medio del mouse, pincho ahí y con el botón medio del mouse me muevo en la escena, se produce ahí una torsión. Bueno, dependiendo de la rotación del eje, esa torsión yo le puedo dar un sentido. Por ejemplo, si vuelvo a tomar el eje y lo roto ahora para arriba,
esto se va a rotar en ese sentido, ¿verdad? Y ese eje yo también lo puedo escalar, o lo puedo mover. Bueno, la idea es poder crear como un fondo sin fin donde lo que está hacia atrás se vaya curvando para que me dé como un fondo. Y lo que esté adelante se mantiene, lo que esté adelante del pivote se mantenga plano. Así que, por ejemplo, aquí donde dice high bound, lo voy a poner en 0. Y desde la mitad hacia adelante no va a haber curvatura, ¿cierto? Entonces, de esa manera, yo voy a poder poner un fondo para mi presentación. ¿Ok? El plano y el bend, puedo seleccionar los puedo agrupar con control G, ¿ya? Porque ese grupo que contiene ambas cosas lo puedo rotar. Supongamos que yo quiero hacer mi render desde este ángulo, como la ilustración. Bueno, ahí pongo el fondo sin fin, ¿no? Voy a crear además una, ¿cómo se llama? Una cámara, no sé si una cámara, crear una cámara, pero sí voy a definir una posición de la cámara. Por ejemplo, para ir viendo los renders ahora, probando los renders, voy a poner aquí en la cámara que se llama Perspective. Yo con esta cámara trabajo, ¿cierto? Pero si quiero definir un ángulo, aquí puedo poner en View, Bookmarks, Edit Bookmarks y voy a crear un bookmark nuevo. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Es un registro de la posición de la vista perspectiva. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando y me muevo, bueno, después voy a View, Bookmarks, y ahí está el que había editado recién. Y vuelvo, ¿cierto?, a enfocar el Jeep o el autito como lo había definido en un principio. Eso me va a servir para para ir haciendo renders y de alguna manera tener siempre la misma posición. Bueno, la imagen que yo voy a obtener de mi modelo está definida por un canvas o tamaño, ¿cierto?, de salida, de render, que se puede definir acá, en el Render Settings, en la pestaña de Render Settings, ¿cierto? Uno al principio, en la pestaña inicial, uno dice, bueno, esta imagen va a tener tal extensión o formato, pero lo que me importa ahora es el tamaño, así que voy a decirle que se renderé desde la cámara perspectiva en un tamaño que voy a definir aquí. Así que vamos a definir un tamaño para la entrega de 2K. Una imagen de 2048 por 2048, ¿ya? Inicialmente, para ir probando, voy a hacerlo de un solo K, de un 1024 por 1024 para ir viendo, ¿cierto?, los materiales y después al final, cuando haga el render final, lo subo. Entonces, bueno, si hago un render ahora, no va a aparecer nada porque borré, ¿cierto? Borré el domo, la luz que había como inicialmente, ¿ya? Así que voy a empezar a crear algunas luces. Primero que todo, voy a aplicar aquí a todo lo que no tenga un material de Arnold, En este caso, solamente por lo, como ven, por el proceso que veníamos haciendo, le apliqué un material ahí estándar al vehículo, al chasis, ¿no? Pero en definitiva, como yo voy a renderizar con este motor de render,
con el Arnold Render, todos los elementos deberían tener un material de ese motor. Por lo tanto, voy a tomar esto con el Shift, voy a deseleccionar esta parte que ya había texturizado la semana anterior y le voy a asignar un nuevo material. Así que, botón derecho, asignar nuevo material, Arnold iStandard. Ese material es el que vamos a ir poniendo siempre, ¿ya? Porque es como el común con el que se pueden representar distintos tipos de objetos. Así que iStandard Surface. Y en la pestaña de especular, que es el brillo que tiene el material o la reflexión que puede haber del entorno, lo voy a dejar en 0 porque lo quiero mate por ahora, no quiero que refleje nada. ¿Ya? Eh, y voy a ir creando un set de iluminación. ¿Ya? Primero vamos a tener una luz un poquito... No, el tipo de luces lo define cada uno según su gusto, pero principalmente vamos a tener que tener una luz principal que proyecte una luz como desde el frente o desde un ángulo que rescate como la forma frontal. Así que voy a crear aquí desde Arnold también una luz del tipo Area Light. Y la voy a posicionar como enfrentada al vehículo, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, para poder ir viendo cómo es que va a influir esta luz sobre el modelo, primero voy a hacer un render con esta ventana que está aquí en Arnold, que se llama Arnold Render View, que es como un tiempo, o sea, una ventana en tiempo real. No es en tiempo real necesariamente, pero cuando yo ajusto la intensidad de la luz o los tamaños se puede ver más rápido que estar haciendo un render desde la otra ventana. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá Play y tengo seleccionada la luz, pero no veo nada todavía porque la luz es muy baja, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a tratar de subir es la intensidad de la luz. Voy a poner 10. Y ahí algo se va viendo, ¿no? Otro aspecto que es importante en las luces de Arnold es definir si es que yo quiero que la escala del foco de luz que estoy haciendo tenga relación o no a la intensidad. O sea, una luz de una escala bajita iluminaría menos que una luz de una escala alta. ¿Ya? Por defecto, eso no viene activado. Yo podría escalar la luz y no tendría ninguna relación. Pero si yo quiero que al escalar esta luz sí tenga más intensidad o menos intensidad, yo tengo que desactivar aquí el parámetro que dice Normalize. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo escalo esa luz ahora, va a iluminar más, ¿cierto? Va a dar sombras un poco más difuminadas también, ¿ok? Porque tiene que ver, ¿cierto? El tamaño del foco de la luz, cómo proyecta esas sombras. Y también la cercanía, ¿ya? Si yo me gano cerca del auto, voy a tener una sombra más definida, por ejemplo en el piso, fíjense. Si me gano más lejos del auto, se va a esparcir o a difuminar más. Más cerrada, más difuminada. ¿Ok? Entonces, la posición de la luz principal es importante porque, bueno, las sombras son las que van a definir el modelo, ¿no? Y bueno, una vez que defino eso, acá yo le puedo poner ahora entonces intensidad. Ahora voy a poner una intensidad mayor. 30, qué sé yo.
ahí tengo una luz como una luz principal, ¿no? Otra manera de direccionar la luz principal es ocupando el parámetro de sprit, porque en este caso, este foco, de alguna manera, su proyección no la está dirigiendo, sino que se pierde por los costados, ¿ya? Cuando, por ejemplo, están haciendo alguna filmación con un set de iluminación real, los focos principales tienen una especie de aletas laterales que permiten direccionar, ¿ok? Bueno, eso es el split. Si yo lo bajo, es como ir cerrando y va definiendo mejor, ¿cierto? Las sombras también, ¿cierto? Y va haciendo más aguda la iluminación en los volúmenes como más expuestos. Entonces eso también ayuda, ¿cierto? A mejorar, ¿cierto? La definición de las sombras sobre el modelo y, lógicamente, poder apreciar mejor la forma del modelo. Eh, bueno, voy a parar este cálculo que hace como en tiempo real porque voy a tratar de ahora copiar esto, esa luz, con control D la copié. Voy a hacer una luz complementaria para que, ¿cierto?, estos lugares de aquí no se pierdan. Entonces esa luz complementaria que viene desde el lado, principalmente, puede ser más cálida o fría, o en definitiva puede tener otra lejanía, porque no tiene que ser tan potente como la principal, ¿cierto? Entonces ahí, para que no compita, bueno, yo la alejo, le bajo la intensidad, ¿verdad? Si quisiéramos tener una idea de que esto es como un set al aire libre, podría darle colores, por ejemplo, un poco más de celeste o azul, como si la luz fuese una luz como la luz del cielo, por ejemplo, un día despejado. Y a esta podríamos darle un tono un poco más cálido, como la luz solar. De alguna manera uno trata de interpretar cómo es que es la iluminación que puede haber en un espacio abierto, ¿no? Eh, y bueno, también voy a poner una luz que defina el contorno desde la parte como más trasera, para que tenga por todos los lados una visualización, mi modelo. Esa luz trasera también la puedo hacer bastante intensa, no sé. Vamos a ver cómo funciona más intensa. Pero me ayuda a definir los contornos. ¿Ok? Voy a bajar un poquitito el auto. Para que tengamos contacto con el piso. Bien. Y finalmente, lo que nos falta es definir un foco de luz para el fondo, ¿cierto? Esta misma luz la podría copiar y la voy a hacer más grande, ¿ya? Para iluminar como la parte de atrás de este escenario, ¿verdad? Entonces,
ahí vamos a tener un poco una iluminación del entorno también. Aquí me está generando una sombra hacia atrás, así que una de las propiedades de las luces es decir que tengan una proyección hacia ambos sentidos, para adelante y para atrás. Por ejemplo, desde donde está como la forma cuadrada. Entonces yo tendría que aquí en la luz, en shape, decir que eh, que la forma sea un poco más, a ver, no sé, aunque tiene que haber una opción para cambiarlo para ambos sentidos, o cambiar la forma esférica, pero no me da la opción en realidad, ¿ya? Lo que sí me da la opción es tratar de tratar de curvar o sofiar el edge. Y eso lo que haría es que esta línea que queda tan marcada, de alguna manera se difumine también. Pero en este caso lo que más me va a convenir es moverla un poco más hacia atrás para que no me marque tanto el piso. Así que voy a tratar de agarrar este foco, ponerlo más hacia atrás, ¿verdad? Eh, darle más intensidad para que quede más claro lo que está atrás. ¿Cierto? Y bueno, ahí está. Y si lo quiero direccionar más, para que quede como más, según la forma, más direccionada como al centro, acuérdense que está como el split, ¿cierto? Y ahí voy cerrando el foco hacia un punto del centro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ahí yo alcanzo a ver como el aura de esa luz, lo que voy a hacer es definir la intensidad para que no queme tanto. 30, un poquito más de split. ¿Se fijan? Entonces ahí estoy iluminando como el fondo. Bueno, iluminar el fondo implica que lo que había definido para la luz del auto se pierde un poco porque el auto ahora está como muy influenciado por esta luz externa, ¿verdad? Bueno, Maya tiene la posibilidad de definir que si las luces van a iluminar solamente objetos, algunos objetos definidos, o todo lo que está en la escena. Entonces, yo podría decir que esta luz que definí para el fondo no tenga ninguna influencia en el auto, ¿ya? Es decir, bueno, que ilumine pero que descarte el auto. Yo eso lo defino acá en Windows, Relationships, Editors, Light Linking, Light Centric. Acá vamos a tener una ventana donde vamos a tener por un lado las luces y los objetos. Entonces yo, por ejemplo, si tomo esta luz, me está señalando que está iluminando todo esto de acá, ¿cierto? Bueno, yo no quiero que ilumine el grupo del auto, así que por ejemplo voy a decir en definitiva que esta luz no ilumine nada, pinchando afuera de esta lista, como si no existiera, ¿ven? Y después agrego el plano que está ahí en ese grupo. Entonces ya no tiene incidencia en el autito. Ya no tiene esa iluminación de alguna manera que quema un poco o sobrepasa
lo que quiero definir para el vehículo. Solamente se encarga de iluminar el fondo. Entonces ahí puedo hacer eso. Y lo mismo, lo mismo que, por ejemplo, la luz frontal o la que viene desde acá, la secundaria, que no manche la luz que tengo sobre el fondo, bueno, quito el plano de ahí. Y es como que no existe. ¿Se fijan? Y uno puede ir haciendo las separaciones. ¿Ok? Entonces tengo una luz únicamente para el fondo y tengo una luz y luces exclusivas para el vehículo. Eh, y quedan separadas, ¿cierto? A esta luz, si la pongo absolutamente blanca y un poquito más intensa, bueno, solamente me va a iluminar el fondo. Y bueno, me voy a poner en mi vista en la cámara que había guardado anteriormente con el bookmarks, ¿no? En realidad quiero que sea más o menos así. Y para poder ver lo que va a salir en el render, yo tengo que presionar ese botón que dice Resolution Gate. Y ahí en definitiva yo puedo saber qué es lo que va a enfocar. Ahí enfoco mejor, ¿cierto? Así es como quiero el render. Para que en ese aspect cuadrado aparezca el auto como en el centro. Y bueno, lo que había hecho delante era ir a Edit Bookmarks. Voy a poner uno nuevo. El antiguo, si quieren, lo pueden borrar. Y queda registrado ahí. ¿Para qué? Para que cuando yo me mueva, voy a después a Bookmarks y enfoque. Y bueno, ahí vamos a sacar un render ahora desde el visor. Y vamos a tener, ¿cierto?, una visualización de lo que hemos venido generando con las luces hacia el modelo. Hay algunos settings que van a mejorar la calidad y puede ser como al final del proceso, de todo el proceso. Pero por ejemplo acá veo algunos granitos o algo así, ¿ya? Entonces sería bueno, a ver, creo que se alcanza a ver algo del botón en la parte superior. Voy a poner el render. Sería bueno que a las luces, lo voy a seleccionar aquí en el outliner, le dé también un poquitito más de eh, calidad, cálculo de la emisión. Entonces, por ejemplo, ahí donde dice samples, voy a poner 4 y eso va a ayudar, ¿cierto?, a mejorar la calidad del ruido que pueda haber como originalmente. Eso va a hacer que el render se demore un poquitito más, pero va a mejorar el ruido inicial que pueda haber en este render. ¿Ya? Eh,
Y bueno, ahí tenemos principalmente una manera de iluminar, ¿no?, nuestro proyecto. Voy a tener un render con la luz del fondo sin influenciar el auto y voy a hacer otro. Vamos a ver cómo se ve. Light centric. Y otro con la luz, sí, influenciando los modelos del auto. A ver qué tanto lo quema. Puede ser que mejore la integración si es que está funcionando bien. Si es que están todas vinculadas al auto. O no todas, pero al menos la del fondo. En definitiva, la presentación de nuestro proyecto va a implicar que generemos esta iluminación, ¿verdad? Y sí, la voy a dejar agregada porque la sombra sobre las ruedas es bastante, aporta bastante. La voy a dejar un poquito menos intensa nomás, ¿ya? Y apliquemos materiales, esa es la luz 4, entonces aquí lo voy a dejar con menos cerrada y con menos intensidad, por ejemplo 18. Entonces, voy a trabajar en los materiales para las distintas partes, ¿cierto? Voy a tratar de copiar un poco el tono de uno de estos verdes, así que a esta parte de aquí, asignar un nuevo material, eh, asignar un nuevo material, claro, desde Arnold a Standard Surface. Lo ideal es igualar un poco el brillo o la manera que tiene de metálica esta parte del auto, así que, y copiar los parámetros, ¿no? Por ejemplo, voy a ir nuevamente al visor, y este reflejo es como un poco plástico, ¿ya? Los reflejos yo los puedo regular aquí donde dice especular. Y en definitiva uno puede tratar de simular un material que sea como más goma, ¿cierto? O más vidrioso, o qué sé yo. Entonces, aquí puedo decir, bueno, no quiero que el especular sea tan pulido. Y eso lo define este parámetro que se llama rawness. Yo quiero que el brillo se esparza más, bueno, puedo ir, o se difumine más, puedo ir subiéndolo, y ahí el brillo va a ser menos definido, hasta llegar a uno muy que se distribuye mucho sobre la superficie, como una goma, por ejemplo, ¿ya? O también aquí donde están los parámetros de índice de refracción, eh, me va a ayudar a que también los ángulos de reflejo no sean solamente donde llega la luz, sino que también tenga una mayor eh, definición en relación a la superficie, o mucho más cerrado, ¿cierto? Ahí cuando lo bajo es un poco metálico, pero pierde el color. Así que tengo que ir viendo cuál es el nivel, ¿cierto?, que me va a ayudar a este tipo de reflexión. Eh, bueno, creo que
lo voy a subir a un punto de 2.5 para que se refleje un poquito por todos lados, pero no lo voy a hacer tan intenso, así que desde Weights le puedo bajar un poco la intensidad, ¿cierto? Y para que tenga un aspecto más como metal, este parámetro que se llama Metalness también me va a ayudar, ¿cierto? A que ese tipo de reflejo se comporte más como lo hacen superficies metálicas. ¿Ok? Entonces, son importantes estos parámetros para definir cuánto refleja, ¿no? el vehículo. Entonces acá lo voy a hacer que se distribuya un poquito más, menos intensidad quizás, y también podría definir un tipo o un color. Podría ser más parecido a los verdes que tiene el auto, ¿no? Son como unos verdes oscuros. Eso también entonces ayuda al, al tema de la reflexión. ¿Bien? Eh, Aquí en Code hay otro índice de reflexión que también uno lo puede subir. Es como un segundo reflejo, pero en este caso lo vamos a dejar solamente con el que trae por defecto, ¿ya? Así que bueno, ahí tenemos lo que es el índice de refracción. También tenemos anisotropy, que es como una especie de parámetro que ayuda a ver cómo es que se va a orientar, ¿cierto? El reflejo. Puede cambiar como de ángulo. Generalmente esto viene en cero. Eh, y ahí vamos a tener entonces una especie de difusión distinta del, de la reflexión de las luces o del entorno sobre nuestro modelo. ¿Sí? Un verde más claro. Bien. Eh, ¿Qué pasa con las latas laterales entonces? Voy a tratar de copiar eso, ¿cierto? Voy a tratar de copiar ese parámetro. Entonces, por ejemplo, en el que le puse, en el material que le puse ahora, voy a copiar el metalness, voy a copiar el weights, que es cuánta intensidad va a tener el reflejo, voy a copiar el color, que lo pincho ahí, y aquí ahí queda grabado, así que lo cargo, voy a copiar el roughness, control C, control V nomás, y el IOR, el índice de reflexión, ¿cierto? Lo que me va a faltar es el color. Así que en esta visualización voy a tomar un color y voy a tratar de entregar cualquiera de estos, ¿no? Puede ser el de abajo, es medio amarillo. Ese es el base color, ¿verdad?
Entonces ahí estoy igualando la tonalidad del verde que está como abajo en la base. O con el gotero puedo copiar otro, ese verde. Bueno, o el color que se estime conveniente, si en definitiva es para mostrar las herramientas de la selección del color, ¿no? Eh, bueno, el cromado, si lo quiero mantener para otras piezas, bueno, lo que puedo hacer es este material que acabo de crear, ¿cierto? Lo puedo duplicar, por ejemplo, aquí en el... Bueno, quedó funcionando el Arnold Render View. Lo tengo que apagar, poner stop ahí. Puedo ir al Hypershade, ¿ya? El Hypershade lo activo desde este botón y el Hypershade me va a mostrar los materiales, o debería mostrármelo, a no ser que Maya quede un poquito pegado. Sí, quedó un poquito pegado. Eh, voy a refrescar Maya. Aquí está el Hypershade que me muestra los materiales. Por ejemplo, si yo lo quiero copiar, bueno, lo traigo al área de trabajo, lo podría buscar desde aquí, que se llama iStandard 3, y arrastrarlo con el botón medio del mouse. Y por ejemplo, lo voy a copiar. No sé, entonces, todos los parámetros son iguales, pero a yo le quiero poner un verde mucho más oscuro y se lo voy a aplicar a los tubos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo acá, en vez de a estos tubos decir que quiero asignar un nuevo material, asigno un material ya existente. Y en este caso es el iStandard Surface 4, ¿no? Lo mismo que a esto, asignar material ya existente a iStandard Surface 4. Y si quiero uno con un verde un poquito más claro, por ejemplo, ese verde, pero lo mismo acá, a estas partes, le voy a decir que quiero asignar, perdón, un material ya existente, y en este caso es el número 5. Ahí voy copiando el material, ¿cierto? Y de alguna manera, sencillamente le cambio el color después. Así que ahí, en definitiva, ya tengo mi auto. Bueno, este tono, aquí este visor es interesante para ir viendo los tonos que uno puede ir cambiando. Por ejemplo, a lo mejor es muy verde, lo quiero más negro o más gris. Bueno, aquí lo voy a ir cambiando. En definitiva lo quiero bien oscuro. Y puedo ir cambiando la tonalidad en este lugar, ¿cierto? El brillo de esto a lo mejor lo quiero más claro, más blanco, lo mismo.
Eh, bueno, para los neumáticos, entonces, si podemos como rescatar lo que veníamos hablando, poner stop ahí, voy a asignar un material nuevo, Arnold I Standard Surface, pero entonces esto va a ser, aquí este lo voy a poner, no negro absoluto, sino un gris bien oscuro, pero el specular en este caso va a ser con un roughness bien alto para que se esparza bastante el reflejo y eh, no parezca como vidrio, sino que más como gomita, ¿cierto? Eso va a ser el roughness en el material. Vamos a ver, ¿verdad? Entonces, si lo sigo ampliando, el roughness, más difuso va a ser. Este color lo vamos a oscurecer bastante más. ¿Ok? Por el contrario, si quiero que los asientos exista un brillo, bueno, voy a asignar un material, Standard Surface, color negro. Eh, Menos intensidad. Y también voy a hacer que se esparza el reflejo, pero no tanto, porque él puede tener cierto nivel de brillosidad del cuerito o lo que yo quiera como en el material del asiento, ¿verdad? Entonces ahí se va a esparcir y también puede brillar por, no tanto por los costados, porque se ve más metálico. Entonces puede ser más cerrado el IOR y así va a aparecer un poquito más puntual la reflexión según la forma, como si fuese un asiento un poquito de cuero, ¿verdad? Entonces vamos a tener más intensidad, también se puede manipular con el índice de refracción o no. Vamos a poner bien negro los asientos. Probablemente los tubos los pinte más para que no contraste tanto con los asientos. Tengan algo de verde, ¿no? Y bueno, esos parámetros son importantes, ¿cierto? De los materiales. El último, mi auto tiene como un vidrio, ¿ya? En realidad, tiene como un vidrio, no lo he modelado. Pero bueno, lo puedo modelar ahora para mostrar, ¿cierto? El material que va a ser como el de la transparencia. Así que aquí voy a crear un plano.
Este va a ser como el vidrio, el espejo. Creo que más, creo que llega como a esta altura, ¿no? Y tiene como un borde, ¿no? Tiene como una curva. Entonces, es interesante esa curva, así que la voy a tratar de reproducir. Voy a hacer un borde ahí por ambos lados. Y acá también, en estos lugares. Con el Insert Loop Tool. Y bueno, aquí voy a redondear eso. ¿No? Si quiero unir un espacio que está abierto, doble clic ahí, doble clic acá. Tengo la misma cantidad de edges por ambos lados y puedo hacer un puente, un bridge. ¿Cierto? Esto de acá, en definitiva, lo quiero borrar mejor, lo que está por afuera. Y acá voy a hacer doble clic por todos los bordes. Porque quiero hacer un bevel en esa parte. Para que al suavizar, ¿cierto? Se vea como un bordecito. Bueno, ahí moveré los bordes. Voy a tratar de hacer unas divisiones acá para que se defina mejor la esquina. Unos por el centro. ¿Cierto? Cuando presiono el 3, ahora queda más lineal ahora con esas divisiones que creé. Y aquí arriba voy a seleccionar los edges. Porque ahí también voy a hacer un puente. Primero bridge y después bevel por el lado. ¿Verdad? Para que al suavizar, entonces, o sea, o para que ahora quede con con ese, con esa parte cubierta, ¿no? El material que le había puesto a este objeto es el iStandard Surface 3, así que a este también se lo voy a poner, iStandard Surface 3. Asignar material ya existente, iStandard Surface 3. Y ahora sí voy a poner el vidrio este, ¿no? Entonces el vidrio va a tener un material que va a permitir una refracción. ¿Ok? Entonces miren, voy a poner dentro de las cosas transparentes, los vidrios, espejos y todo eso.
Voy a poner el Arnold Render View. Primero que todo, voy a poner, ¿cierto?, un material nuevo, asignar nuevo material a ese plano que tengo en el vídeo. Nuevo material. High Standard Surface. Voy a apagar el cálculo para que pueda trabajar bien. High Standard Surface. Bien. Y en este caso, la refracción o la transparencia se define en esta pestaña que dice transmisión. Ahí, perdón. Transmisión, ¿ya? Para que se vea transparente algo tiene que estar el weights en 1. Eso significa que está completamente transparente. Y ahí puedo ver a través, ¿cierto?, de ese espejo. Pero se ve un poquitito como con un blur, ¿ya? Si yo quiero verlo con toda la calidad, a la geometría, voy a tomar la geometría y aquí donde dice, en la pestaña de Shape, Arnold, tengo que desactivar ese parámetro que dice Opaque. Si yo lo desactivo, entonces la transmisión ahora funciona correctamente, ¿ya? Lo blanco que se ve acá, del material, es lo que está reflejando seguramente un foco de luz o algo, ¿no? Entonces, bueno, lo que refleja es el specular y como vimos delante, uno lo puede manipular, por ejemplo, aquí según el índice de reflexión, más o menos. Y ahí va a quedar un poquito más natural, no sé, la reflexión, ¿ya? Y también se puede esparcir más, pero eso es como muy plástico. Generalmente el roughness en un vidrio es casi completamente nulo, ¿ya? Porque así no distorsiona hacia el otro lado. Entonces aquí el roughness podría ser muy bajito, podría ser 1,5, no sé. ¿Cierto? O 1 en definitiva. Y así se puede ver mejor a través, ¿cierto?, de la superficie, como más pulcro. Y bueno, esos son los parámetros importantes para definir nuestros materiales. Acá voy a poner, no sé cuál de materiales es la Standard Surface 5. Aquí abajo también voy a poner este que es el Standard Surface 3, en este caso. En estas partes que tapan el suelo. Y ahí Standard Surface 5. Ahí estoy repitiendo un poco los tonos porque no queden algunos blancos. Y bueno, acá las luces pueden tener también un material un poquito más rojo. Ahí un nuevo material. Ahí Standard Surface. Y ese es más rojito. Quizás
un reflejo un poco más de plástico y un poquito de transmisión. Y vamos a tener finalmente nuestra cámara de render para ver cómo es que queda nuestro vehículo y poder entonces ahí definir la presentación del vehículo. Perdón, estaba hablando sin audio. Ahí tenemos el render final de nuestro proyecto con algunas luces que definan mejor las formas, materiales y un trabajo en los materiales bastante sencillo y básico, pero que también los diferencia entre unos que reflejen más, otros que reflejen menos. Y es esa la forma de presentar finalmente nuestro trabajo final, ¿ok? Las condiciones son el archivo Maya, las texturas que hayan puesto en el vehículo, si es que las pusieron, y un render, ¿ok? Bueno, el render lo estoy haciendo así yo. Lo ideal es que cuando lo hagan, definan acá que sea 2K, ¿ok? Una vez que lo tengan, en este visor, bueno, lo pueden guardar desde aquí, en un formato más normal, ¿cierto? JPG, TIFF, pero antes asegúrense de abrir el cuadro de opciones y por defecto esto viene así, ¿ya? Pongan aquí Color Manage Image, ¿ok? Porque si no, cuando lo guardan en JPG va a aparecer la imagen oscura, va a aparecer sin la corrección de color que hace el programa sobre las imágenes, va a aparecer así, ¿ok? Entonces, este botón que viene siempre activado genera una corrección de color que se tiene que transferir a la imagen que ustedes guarden, así que eso es importante aquí. Save, lo activan y bueno, ahí lo pueden guardar como JPG o cualquier programa, ¿cierto? Auto, le digo JPG. Así que bueno, aquí tenemos las condiciones para la entrega. Voy a visualizar el vehículo.
Y bueno, vamos a definir esta entrega o resolver las últimas dudas en la próxima clase, que es la última que tendríamos. Y ahí podríamos revisar todas las dudas que hayan tenido en relación a este proceso que hemos estado haciendo durante este nivelación de herramientas 3D. ¿Ok?